Hola amigos, el presidente Arce hace algunos días ya, hace 5 días creo, ha dado una explicación de por qué estamos en esta crisis actual en la que estamos en Bolivia y también ha dado sus posibles soluciones, es decir, lo que él va a hacer, lo que su gobierno va a hacer para salir de esta crisis. Vamos a ver las partes más importantes de este video y les voy a dar mi opinión sobre qué pienso, si es posible, si es probable o no hacer lo que el presidente está planteando. La primera parte está hablando sobre una reducción de la producción de hidrocarburos, lo que siempre habíamos comentado ya desde hace varios videos atrás en mi canal y también lo que los otros economistas están diciendo, una baja en la producción de hidrocarburos, de gas natural también, que está ocasionando la disminución de las exportaciones, por lo tanto estamos recibiendo menos dólares. Ese es el problema o uno de los problemas principales de los que precisamente está hablando el presidente Arce. Disminuye la producción de gas, se van agotando los pozos, la producción ya no es la misma y por eso tenemos esta relación. ¿Por qué se da esta situación? Porque ese agotamiento de los pozos no ha sido reemplazada con la exploración y descubrimiento de nuevos campos petroleros y gasíferos para poder reemplazar la producción que se estaba agotando en los pozos que ya estaban en explotación. Así, por ejemplo, aquí tenemos solamente la producción de gas natural para dar un ejemplo de cómo se da el agotamiento, ¿no? Y por qué decimos... A ver, aquí hagamos una pequeñísima pausa. Él está hablando de que no se ha hecho exploración de nuevos pozos, ya podría ser. Ahora, pero veamos, es cierto, ¿no? No se ha hecho nuevas exploraciones. Pero ¿por qué no se ha hecho nuevas exploraciones? Porque deberían de haberlo hecho. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta que tenían que hacer nuevas exploraciones si ya sabían que la producción, que el stock de hidrocarburos que teníamos bajo suelo se iba a acabar, iba a agotarse gradualmente y finalmente terminarse? Entonces había que obviamente reemplazar esos campos gasíferos que teníamos por nuevos campos para poder seguir produciendo y exportando. ¿Cómo es que no se han dado cuenta? Porque el problema de fondo, desde mi punto de vista, es que el gobierno quiere que todo esté a cargo de los políticos. Y los políticos, aunque sean capaces, aunque sean muy buenos políticos, muy buenos tipos muy inteligentes, el problema es que están administrando un dinero que no es suyo. Por ese motivo, como ese dinero no es suyo, no se esfuerzan, no dan lo máximo, no hacen una buena administración de esos recursos y las empresas públicas a través de los cuales deberían de hacerse la exploración, la producción, etcétera, etcétera, no se ejecuta bien, no hacen lo que deberían de hacer. Ahí es el problema, están a cargo los políticos, por eso es que no funciona. En este gráfico lo que quería mostrarles es esto, mira, desde el año 2000 ha empezado a crecer hasta el 2014, pero hasta 2014, hasta 2006, ¿no? 2006, 2007, 2008, algo así, ha ocurrido la nacionalización como tal, la nacionalización del MAS, y al año siguiente ha hecho una pequeña caída y luego vuelve a subir, pero seguidamente empieza a caer. ¿Por qué? Siempre hay que considerar este hecho de que estamos hablando de producción de hidrocarburos o negocios con hidrocarburos y gas natural. Estos dos sectores tienen un periodo de inversión, periodo de maduración de inversiones de entre 8 a 10 años. Teóricamente podría ser entre 6, 7 u 8 años, pero sabemos que en el camino siempre hay dificultades, algo no sale bien, así que en la práctica el periodo de maduración de inversiones es entre 8 y 10 años, o sea, desde el momento en que uno pone el dinero hasta el momento en que recuperas la inversión y empiezas a ver los beneficios, entre 8 y 10 años. Entonces, fíjate lo que ha pasado aquí. Estamos en el periodo del año 2000 y la producción empieza a subir, sigue subiendo. Estos son gráficos del mismo gobierno, sacados de YPFB, si no me equivoco. Entonces, en este periodo, la producción era de los privados, ¿cierto? De los privados, pero es un resultado que se tiene de algo que se ha hecho hace 8 a 10 años. Porque para tener este rendimiento, por ejemplo, del año 2005 de 12.385
millones de metros cúbicos en producción, se ha tenido que invertir hace 8 a 10 años, por el año 94, 96 más o menos. Y esta producción que tenemos en el año 2014 de 21.766 millones de metros cúbicos es un resultado que se tiene gracias a lo que se ha hecho, a lo que se ha invertido y trabajado desde hace 8 a 10 años. O sea, desde 2000, si esto es 2014, desde el 2004 y 2006. Lo que se ha hecho en esas fechas, y hasta ese entonces todavía no estaba el gobierno, mira, no estaba el gobierno. 2015 empieza la debacle, o sea, inicios nada más el 2015, ¿no? ¿Qué se ha hecho hace 10 años? 2005. Si fueran hace 8 años, sería 2007. Entonces, ahí sí ya estaba el gobierno del MAS. Entonces, todos estos resultados son de hace 10 años, lo que se ha hecho hace 10 años, y son consecuencia de las acciones que han tomado los políticos en el gobierno de turno. Como puedes ver, de aquí mismo, de esta gráfica, podemos sacar la conclusión. Cuando los políticos están a cargo, las cosas van mal. Y cuando los privados están a cargo, o sea, vos, yo, podría ser el sector privado, la gente como tal, cuando la gente administra su propio dinero, es cuando las empresas pueden crecer y podemos producir y exportar, no cuando se hacen cargo los políticos que no están administrando su propio dinero. De combustibles que tenemos que importar. Y si nos vamos a este otro gráfico. A ver, aquí lo que está explicando el presidente es que estamos importando más. Y además estamos importando a precios mayores, lo que dice él. Por lo tanto, esa es una de las causas por la que necesitamos más dólares, porque necesitamos importar más. Con el tiempo hemos estado importando más. Y además a precios más caros. Por lo tanto, necesitamos más dólares. Esa es la explicación de por qué. Una de las explicaciones que tiene el presidente de por qué no hay dólares o hay escasez de dólares en Bolivia. Esta línea que ustedes ven ahí es el precio internacional del petróleo. La franja verde es el valor de las importaciones que nosotros hacemos en dólares. Si hacemos unas líneas de promedio hasta el 2019, por ejemplo, podemos hacer una franja más o menos por acá del promedio de todo este periodo. Y este promedio más o menos va a ser como de 50 a 55 dólares el barril de petróleo. Pero en los últimos años, este es el precio que estamos enfrentando y podemos hacer más o menos una media de 77, 75 dólares el barril de petróleo. Quiere decir que aquí estábamos importando menos cantidad con un precio más bajo. Ahora, importamos más volúmenes con un precio más alto. Y aquí está justamente la cantidad que nosotros importamos en dólares. Importábamos el 2019 apenas 1.447 millones de dólares solo para satisfacer los líquidos en el país. Estamos hablando de gasolina, estamos hablando de diésel. Hoy tenemos que pagar con estos precios más altos, fíjense, 2.881 millones de dólares el 2003 y el 2022 hemos pagado cerca de 3.000 millones de dólares por importar el diésel y la gasolina que ha consumido el pueblo boliviano. Este es el problema. Tenemos poca producción de petróleo y gas y eso nos está generando una mayor importación que nos demanda, porque estas importaciones, ¿qué nos demanda? Dólares. Dólares. A ver, aquí dice que, claro, estamos importando más, por lo tanto necesitamos más dólares para comprar. Y en realidad un aumento de las importaciones no es que sea malo. Está bien un aumento en las importaciones siempre y cuando nosotros estemos exportando la cantidad necesaria para poder importar todo lo que estamos importando, ¿no? Simplemente significa que si las importaciones, tanto las exportaciones, están creciendo, quiere decir que la economía está creciendo, que estamos mejor en cuanto a economía. Es decir, en la economía se generan dólares y esos dólares en su mayoría tienen que ser destinados ¿a qué? A garantizar el consumo de diésel y la gasolina. Por eso es uno de los problemas que estamos atravesando. Y ahí el problema de fondo también, ¿no? Que esa importación, la mayor parte, una gran parte de las importaciones están destinados a
comprar diésel y gasolina, pero diésel y gasolina subvencionados que el gobierno vende a precio inferior al precio de mercado, casi a la mitad o a la mitad más o menos en el mercado interno, pero compra al doble de precio que el mercado interno, o sea, a precios internacionales en el exterior. Entonces ahí hay un problema. Esta línea azul que ustedes ven por acá es toda la generación de dólares que efectúa el sector público, toda la exportación menos importaciones que genera el sector público. Aquí un pequeño paréntesis para explicar lo que está diciendo aquí, en esta parte el presidente Arce. Ha separado las exportaciones menos importaciones, o sea, lo que vendemos al exterior y lo que compramos del exterior, los ha separado entre sector público, lo que hace el sector público, y por otro lado, lo que hace el sector privado. Las ventas al exterior y las compras del exterior exclusivamente del sector privado y por otro lado del sector público. En esas dos partes lo ha separado y nos está explicando de que el sector privado siempre tiene déficit, es decir, importa más, o sea, compra más del exterior que lo que le vende al exterior. Pero nosotros, o sea, él dice, ¿no? Nosotros, el sector público, somos los que vendemos más y compramos menos del exterior, dice. Pero desde mi punto de vista no se puede hacer esa separación porque el gobierno, el sector público debería de estar para incentivar al sector privado a exportar, o sea, deberían de trabajar conjuntamente. No se puede hacer esa separación, no debería de hacerse esa separación. Y más al contrario, sabemos que el sector público, el gobierno, lo que hace es desincentivar a los exportadores, les pone cupos, les pone trabas, hay burocracia, no les deja exportar. Y ahora dice que no están exportando suficiente. No me parece coherente. Hablemos muy claramente, es la exportación de gas, por el momento. Es la exportación que teníamos, que era lo que fundamentalmente genera. Miren ustedes, las cifras son familiares, cerca de 5.000, 4.600 millones de dólares, que se semejan mucho con lo que veíamos en la exportación de gas, en lo que recibíamos nosotros por la producción de gas. Esto ha ido disminuyendo, por lo que ya hemos anotado, y se ha tornado, fíjense ustedes, ya hablando el 2022, apenas en 435 positivo, y el año pasado hemos tenido esta cifra de 707 millones negativo. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, el 2023, nosotros como Estado, solamente para hablar de la parte estatal, exportamos, pero también importamos, y hay un saldo que sí es positivo cuando las exportaciones del sector público son mayores a las importaciones. Pero si es a la inversa, si las exportaciones son menores a las importaciones, este saldo es negativo, como en este caso. Quiere decir que el 2023 hemos nosotros tenido, luego de muchísimo tiempo, vean ustedes, un saldo negativo en el sector público en la generación de divisas. Porque toda esta parte, cuando las exportaciones del sector público, llámese gas fundamentalmente, superan a las importaciones del sector público, tenemos cifras positivas. Y eso quiere decir que aquí hemos generado un excedente de dólares. Pero vean ustedes este gráfico que está aquí, por aquí abajo, que es la balanza comercial del sector privado. Es decir, exportaciones del sector privado menos las importaciones del sector privado. Y si esto es nuevamente, si es positivo, tendría que estar por acá arriba, si es negativo, por acá. Y vemos que todos los años ha sido negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector privado utiliza más dólares para sus importaciones de lo que genera en sus exportaciones. Aquí hay un problema, que justamente, por eso nos reunimos con varios sectores para aumentar las exportaciones, porque estamos viviendo una etapa en que el sector privado, como ha ocurrido durante todo este tiempo, no ha generado. ¿Cómo puedes decir que el sector privado no está exportando suficiente si el gobierno mismo, o sea, Luis Arce, vos mismo estás poniéndoles trabas al sector privado para que no exporte? Le pones cupos, hay burocracia, tienen que hacer hartos trámites, no hay incentivos a la exportación. O sea, no les permites exportar y ahora dices que no están exportando. O sea, ¿qué coherencia hay ahí? Para mí no hay.
Otro tema del que está hablando el presidente, sabotaje y bloqueo económico en la Asamblea Legislativa Plurinacional desde febrero de 2023. Se está refiriendo a que no están aprobando los créditos, o sea, no nos están dejando prestarnos más plata, dice. No al gobierno, benefician al pueblo. Eso está truncado. Y esto iba a generar, en el tema que nos ocupa, 1.076 millones de dólares de inyección, que podíamos resolver muchas cosas con esos recursos. Sigue. Está diciendo el presidente que deberíamos de prestarnos esos 1.076 millones y con eso podríamos solucionar el problema. Hasta cierto punto, en el muy corto plazo, podría ser verdad, pero en el muy corto plazo. A largo plazo se acaban esos 1.000 millones y otra vez estamos en lo mismo. Siguiente, por favor. También un fenómeno que se ha dado y que no se daba en el pasado es que ha habido un incremento del servicio de la deuda externa porque los países desarrollados subieron sus tasas de interés. El mundo está experimentando inflaciones. Para combatir las inflaciones, los gobiernos han elevado sus tasas de interés y eso es exactamente lo que estamos enfrentando. Y también, producto de ese boicot y el bloqueo económico en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no?, de la derecha y la nueva derecha vista, tenemos menores desembolsos externos. Por lo tanto, hemos empezado a observar desde el año de 2023 un flujo negativo de recursos. Miren ustedes, en 2023, menos 364 y menos 715 millones de dólares que solo por el pago y desembolso de la deuda nosotros estamos dejando de percibir. Este es un dato importante. El año 2006 recibíamos un país con menos 61 millones, vale decir, nosotros pagábamos por capital más intereses de la deuda externa, más que los nuevos desembolsos de deuda que se gestionaba. Aquí otro problema tremendo. K es capital y es intereses que se paga sobre ese capital que nos hemos prestado. Los desembolsos, él dice, debería de ser los desembolsos, o sea, los nuevos préstamos que nos estamos haciendo desde el exterior, siempre deberían de ser mayores al capital más los intereses que pagamos. Y por lo tanto, nos desembolsan dinero, o sea, nos prestamos más dinero y con ese dinero mismo devolvemos una parte del capital más las inversiones. Eso debería de ser más. Siempre deberíamos de prestarnos más dinero, dice. No sé, señores, eso no es sostenible a largo plazo. ¿Acaso la administración del sector público será diferente? Podría ser, tal vez. Yo nunca he estado en funciones de gobierno, pero como persona, como empresa, esto sería insostenible. No puedes cada mes, prestarte más dinero y más dinero y más dinero, porque va a haber un momento en el que ya no te van a prestar más dinero. La burbuja va a ser tan grande, la cantidad de dinero que tienes que prestarte va a ser tan enorme que el banco va a decir, señores, no te puedo prestar más dinero, porque estás produciendo, estás generando siempre la misma cantidad de dinero, pero necesitas más dinero prestado. No tienes capacidad de pago. Eso es lo que nos va a decir a nosotros, los individuos, a las personas, a las empresas privadas. ¿Acaso en el sector público será diferente? Si alguien sabe de eso, puede dejar en los comentarios también. Pero eso es lo que está diciendo el presidente Arce y esto no sería sostenible. Sigamos escuchando. Este fue el caso. Pero durante todo el periodo de 2007 en adelante, el pago de la deuda de capital más intereses fue siempre menor a los nuevos desembolsos de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que si pagábamos al exterior, podemos poner cualquier dato. Aquí estamos hablando, por ejemplo, aquí está el dato, aquí podemos verlo. Nosotros pagábamos 577 millones por concepto de capital más intereses de la deuda externa del país, pero recibíamos desembolsos por 2.397 millones de dólares. Nos entraban 2.397 y pagábamos 577 millones. Saldo positivo de
1.820 millones que el país se quedaba con más dólares de lo que había pagado. Pero ¿cómo va a ser eso un saldo positivo? Es simplemente más préstamos. Debemos más, estamos más endeudados. No puedes considerarlo como si fueran unas ganancias, como si fueran más dólares para el país. Esta disciplina financiera la hemos aplicado durante todo este tiempo cuando yo era ministro de Economía y Finanzas Públicas. Siempre teníamos un saldo positivo. Ahora, por el bloqueo que tenemos en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, nosotros estamos pagando, por ejemplo, el año 2000, lo que va de este año, 1.047 millones de dólares de pago de deuda, adicionalmente a los 2.800 que estamos pagando por importación de diésel, 1.047 millones de dólares por pago de deuda, y solo estamos recibiendo 332 millones de dólares de desembolso de la deuda de la que se está. Fíjate cómo va subiendo el pago del capital más intereses desde el año 2005-2006. Mira aquí, bueno, está tapando el presidente, pero se puede ver ahí cómo estamos pagando aquí esa cantidad. ¿Les parece sostenible? O sea, cada vez tenemos que prestarnos más dinero para poder devolver el dinero que debemos a otras instituciones de préstamos anteriores. No es sostenible. Yo pensaría que no es sostenible. Acabando ya los proyectos que tiene con financiamiento externo. Y por lo tanto, aquí tenemos un negativo de 715. O sea, estamos viviendo de préstamos. En la Asamblea Legislativa. No es sostenible. Muy estable, estamos hablando de la década de los 80. Cuando entramos al 2014 empieza a partir del 2008 a haber unas fluctuaciones, pero queda claro que este periodo que nos ha tocado administrar el país es el periodo de más alta inflación mundial. Mentira, señores. Es decir, es verdades a medias. En realidad, simplemente el presidente, como yo lo veo, está buscando excusas para decir, oye, no es mi culpa. Es culpa de quien sea, de cualquiera, del sector externo, privados, empresarios, de los especuladores, librecamistas, de quien sea. Pero no es mi culpa. Eso está buscando nada más decir. Porque mira cómo muestra. Muestra el índice de precios de alimentos y bebidas. ¿Verdad? Índice de precios está mostrando. El índice de precios siempre es ascendente, siempre, toda la vida es ascendente. ¿Alguna vez ha caído? Podría ser, pero no es normal. Alguna vez podría caer, pero siempre es ascendente. No puedes mostrar pues un gráfico así, índice de precios. Tienes que mostrar la variación del índice de precios. Eso es la inflación. La variación del índice de precios es la inflación, pero no puedes mostrar simplemente el índice. Tienes que mostrar la variación de ese índice. Y si ves la variación del índice, podrías darte cuenta que a nivel mundial, está diciendo en el mundo, ¿no? 2022 ha subido el precio. 2023 ya empieza a bajar. 2024 ya estamos acercándonos, estamos por debajo de 3% ya, o sea, casi está normal. Y en Bolivia es el 2024 que está subiendo los precios. Mundial, como ustedes pueden observar. Y no como dice el presidente. El año 2022-2023, aquí son los niveles más altos desde 1980. Pero por supuesto, si son índices de precios, hombre. De inflación. Siguiente, por favor. El Fondo Monetario Internacional también ha verificado en sus... Esto es lo que siempre debería demostrar. Una tasa de inflación, dice. Eso es la variación del índice de precios. Estadísticas, este incremento de precios. Desde el año 2000, la inflación mundial ha estado alrededor del 4%, e inclusive desde el año 2013 hasta el año 2019, antes del COVID, estaba cerca del 3,5% en promedio. Pero ya después del año 2021, ¿no? Ya sube a 6,3% y en 2022 a 8,7% la inflación mundial. Este es otro dato que verifica lo que les he mencionado. Y como pueden ver ustedes, miren ustedes desde aquí, en esta línea del 6%, todo ya está por encima de la tasa del 6% de inflación en el mundo, cuando antes estaba por debajo del 4%. Entonces, claramente, en el mundo se está vendiendo y comprando cosas cada vez a precios mayores. Mentira. Está mostrando lo que le conviene para justificarse nada más. No es cierto lo que dice. 21 ha subido, está bien, el precio. 2002 ha hecho un pico máximo, es cierto. Y 2023 muestra aquí, que tiene 6,7%, creo.
pero no muestra el dato de 2024, que ya hay datos de 2024, ya estamos en septiembre de 2024. Y podríamos ver, si mostrara él, no lo muestras, me imagino que intencionalmente, ¿no? Pero si mostrara él datos de 2024, veríamos que ya estamos por debajo de 3%, creo que estábamos. Al editar el vídeo voy a buscar ese dato y voy a mostrarles ese dato exacto, pero estamos ya alrededor de 3% o por debajo de 3%. Y él no lo muestra intencionalmente, porque quiere echarle la culpa al sector externo, a la inflación del mundo, de la inflación que hay actualmente en Bolivia. Y no es así. La inflación en Bolivia es por el aumento del dólar. Pues ahora, bien, las soluciones que el gobierno está planteando. Resolver estructuralmente el problema. ¿Y cuál es la solución estructural? Aquí están los 56 pozos que nosotros hemos reactivado durante nuestro gobierno. Tenemos pozos aprobados, 11 pozos en ejecución, 24 pozos ya concluidos. Hay 9 en contratación de actividades previas a la ejecución. Aquí están todo lo que hemos hecho para reactivar al sector de hidrocarburos durante nuestra gestión. Aquí están todos los pozos que están mereciendo la atención del gobierno nacional en los diferentes departamentos, en La Paz, en Pando, en Cochabamba, en Chuquisaca, en Santa Cruz, en Tarija, que ustedes pueden ver. Tenemos varios pozos que se está reactivando, que se está mejorando, que se está invirtiendo para mejorar y aumentar la producción, o sencillamente se está haciendo trabajos de exploración. El segundo elemento, como habíamos identificado claramente que... A ver, el primer elemento es que van a hacer inversiones en exploración, o sea, van a explorar, eso es lo que está diciendo. La primera solución desde el punto de vista del presidente es estructural, solución que está dando al problema de la crisis actual. Central era la falta de exploración. Nosotros estamos haciendo exploración. Entre el 2010 y el 2019... Aquí hay otro problema, todavía más de fondo, o sea, él dice estructural, pero estructural más de fondo desde mi punto de vista es que él quiere que esa exploración esté a cargo, ya incluso si hacen licitación, pero el que va a decidir, el que va a estar a cargo al final son los políticos. Y como no es su dinero, pues no lo van a hacer bien. Nunca lo han hecho bien. ¿Por qué tendríamos que pensar que ahora va a salir bien? Ahí está el problema de fondo, que se hace cargo el gobierno, los políticos, y como no es su dinero, no lo van a hacer bien. Segundo tema, producción de biocombustibles. Por lo tanto, primera solución estructural al problema es mayor exploración. Segundo, dejar de depender de la producción de hidrocarburos y dejar de depender de las importaciones a través de la producción de biocombustibles. Los biocombustibles es la producción de diésel a partir de los vegetales, a partir de ciertos aceites. Y nosotros, para que vean que eso ya lo habíamos empezado. Bueno, aquí está diciendo producción de biocombustibles, como acaba de decir el presidente. Son combustibles generados o fabricados a partir de vegetales. Entonces, podría estar bien, ¿no? Producimos combustibles y así ya no tenemos que importar combustibles del exterior. Estaría bien. Pero el problema es ahí otra vez el fondo. Posiblemente a cada rato voy a tener que decir esto, pero es que si se hacen cargo los políticos no va a funcionar, porque no es su dinero. Si el gobierno empieza a crear empresas públicas, más empresas públicas de las que ya tenemos para producir combustibles, o en este caso biocombustibles, se van a hacer cargo los políticos de turno, y no va a funcionar. Tercero, así como el Estado está generando sus plantas de biodiesel, hemos abierto al sector privado para que pueda instalar sus propias plantas de biocombustibles. Eso sí, me gusta, ¿no? Pero no sé qué limitaciones podría tener aún por las características que tiene el gobierno. No es un gobierno que da incentivos al sector privado. Aquí dice que los van a hacer. No sé hasta qué punto lo van a hacer. Pero ya es una buena solución. El sector privado, no te imagines que son los grandes empresarios, millonarios, y nosotros nunca vamos a poder hacer eso. No. Vos mismo puedes hacer. Te puedes juntar con tus amigos ahí y decir, oye, a ver,
hay esta oportunidad, nos van a dar estos incentivos, produciremos nosotros. O sea, vos, y el sector privado es la gente, vos, yo, nuestros amigos, ese es el sector privado, la gente. Si nos van a dar incentivos para producir, pues fantástico. Pero esperemos que realmente sean incentivos importantes, porque actualmente para la exportación, por ejemplo, te ponen cupos, hay burocracia, ese tipo de cosas. O sea, no te dejan exportar. Ahora, si te van a dejar exportar, te van a dar incentivos, podría estar bien, porque no va a ser el gobierno que se va a hacer cargo, va a ser vos, tus amigos, yo con mis amigos, con mis, no sé, familiares, con amigos de colegio, etcétera. Podemos hacerlo nosotros mismos. Eso sí me está gustando. Nos hemos abierto a través del decreto 5197 que establece el arancel cero para la importación de equipos destinado a la implementación de estas plantas. El incentivo no solamente es para importar, sino también hay liberación del gravamen arancelario y tenemos que los privados que opten por producir sus propias plantas de biodiesel van a poder acceder a recursos del fideicomiso para la reactivación del desarrollo de la industria nacional y eso está establecido en nuestra normativa. Por lo tanto, queremos que el sector privado también entre en la producción de diésel. Ojalá que sea así realmente. Estaríamos ya saliéndonos un poco de ese socialismo, de ese estatismo que quiere el gobierno y le estamos dejando la iniciativa y el incentivo a la gente. Eso sí estaría bien. Por lo tanto, en esto que es clave, estructural, que vamos a sustituir la importación de combustibles, este sería el cuarto punto, ¿no? La cuarta solución que propone el presidente. Que, repito, una está ya funcionando en Santa Cruz, otra está en proceso, ya en diciembre inauguramos en la ciudad del Alto. La planta HBO que... En este caso está hablando solamente de sustituir la importación de hidrocarburos, pero dentro de su plan está sustitución de importaciones en varias áreas económicas. Nuestra política de sustitución de importaciones. Aquí es el cuarto punto, visto que sustitución de importaciones. Problemas centrales que está generando el tema de no contar con los dólares que venían de la exportación de gas, con los altos volúmenes que teníamos antes, que habíamos llegado a 6.000 y tantos millones de dólares de capacidad de producción y exportación en gas. Nosotros estamos con la política de sustitución de importaciones para que produzcamos al interior del país productos que podemos reemplazar de lo que estamos importando. Por eso, sustitución de importaciones. Eso ahorra divisas, eso apunta a que vayamos disminuyendo esa brecha que veíamos entre las balanzas entre el sector público y el sector privado, para que el sector público pueda estar generando más divisas o ahorrando en este caso divisas. Porque si nosotros producimos productos que están siendo importados en este momento, dejamos de importarlos, disminuimos la presión. El problema de fondo es el de siempre. Dice, el sector público se va a hacer cargo y vamos a estar produciendo y exportando y ahorrando divisas, ganando divisas y luego ahorrando divisas. No va a ser así. No va a ser así porque si va a estar a cargo del sector público, quiere decir que los políticos de turno, los políticos en este caso, en este momento del MAS, los arcistas como le llaman, ellos son los que se van a hacer cargo. Y como son políticos, no es su dinero, por lo tanto no lo van a hacer bien. No tienen ese incentivo para hacer una buena gestión, porque no es su dinero, pues si lo pierden da igual, si ganan da igual, a ellos igual les van a pagar su sueldo. Por eso es que no lo van a hacer bien, nunca lo han hecho bien y no lo van a hacer bien ahora. Ese es el problema. Mira, dice más de 170 plantas industriales, o sea, van a seguir creando más empresas públicas. Y sabemos que actualmente las empresas públicas, la mayoría son deficitarias y solo están trayendo problemas, solo están generando pérdidas y no ganancias, divisas, como dice el gobierno que quiere hacer con estas empresas públicas. No va a funcionar, señores. A ver, conclusiones. Lo que yo veo aquí es que el gobierno sigue dentro de su modelo económico. Pero el problema de su modelo económico es que está administrado por políticos. Los políticos hacen economía, hacen empresa, administran las empresas públicas. Ahí está el problema. No funciona.
que los políticos se hagan cargo de las empresas públicas y ellos sean los encargados de producir y exportar, no va a funcionar. Otra vez insisto, hasta el cansancio tengo que insistir. No funciona porque los políticos no están administrando su dinero. Como no es su dinero, pues no lo hacen bien, no tienen ese incentivo para hacer una buena gestión, para ganar dinero realmente. Simplemente hacen por cumplir y salga bien, salga mal, no les importa. Ese es el problema. El problema es que haya empresas públicas y cada vez más empresas públicas, como es el objetivo que tiene el gobierno actual, es que aumente el gasto público, no hay ganancias, por lo tanto aumente el déficit fiscal y al final, en el fondo y con el tiempo que va a ser más grande este problema, va a ser el déficit fiscal. Ese va a ser el problema de fondo. Lamentablemente, conclusiones, seguimos en la dirección que estábamos yendo. O sea, mal. Dólar va a seguir subiendo, inflación va a seguir subiendo, las soluciones que está dando el presidente no van a funcionar. Ni modo, señores, no quisiera decir eso. Yo quisiera que todo esté bien en Bolivia, pero lo cierto es que no va a funcionar y la tendencia con la que estamos yendo en Bolivia, la tendencia de la economía, va a seguir siendo la misma. Da like al video no porque estés feliz con la tendencia de la economía boliviana. Da like al video para que el sistema lo muestre a más personas y así podamos alcanzar a más personas con esta información. Nos vemos en el próximo video.